¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y esto es Hablemos de Ópera en Casa. Estas charlas que arrancaron justamente con la pandemia, que llegaron a tener un ritmo de 2 por semana, a veces incluso más, y que ahora hemos tratado de mesurar, acotar un poquito más en una al mes, por lo pronto. Llevamos entre estas charlas abiertas, libres, gratuitas, disponibles para todo el público y las conversaciones con grandes personalidades del mundo de la ópera, también en este formato, más de 200 entregas de esta naturaleza. Así es que hoy arrancamos agradeciendo su compañía, agradeciendo que se conecten, agradeciéndoles también que puedan difundir esta charla si les gusta y empezar con un anuncio de una de nuestras actividades privadas, que hoy tenemos además con mucho gusto que decir, ya no podemos ofrecer de la manera más amplia que puede con la que fue concebida. Nos referimos a nuestra experiencia integral en el Palacio de Bellas Artes, prepararnos para una ópera y asistir al Palacio de Bellas Artes. Hoy, gracias al entusiasmo mostrado por ustedes, gracias a la demanda de la experiencia completa, hemos agotado ya la posibilidad de ofrecerla con el boleto incluido para asistir al Palacio de Bellas Artes. Nos referimos, por supuesto, a Madama Butterfly de Puccini, pero todavía, sin lugar a dudas, tenemos la posibilidad de ofrecerles el curso en línea, las 2 sesiones de preparación a propósito de este entrañable, conmovedor título pucciniano, que se llevarán a cabo a través de esta plataforma de Zoom, que aquí estamos replicando en Facebook, los días 19, lunes 19 y martes 21 de junio, de las 7 a las 9 de la noche. El costo por dispositivo, por computadora, es de 950 pesos. Ustedes también pueden, por su cuenta, a través de las boleterías electrónicas o de la taquilla del propio Palacio de Bellas Artes, intentar complementar la experiencia adquiriendo los boletos. Ya no está tan fácil, hay una enorme demanda de los mismos, pero si les interesa, llámenos, escríbanos al 55 43 47 02 83 o envíenos un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com y tendrán la oportunidad de inscribirse al curso virtual preparatorio sobre Madama Butterfly y conocer todo lo que quieren y pueden saber sobre esta ópera, sobre el contexto en el que Puccini la escribe, sobre sus características. Y ahora sí, arrancamos nuestra charla del día de hoy. Esta charla tiene un título: ¿la ópera es elitista? Qué pregunta, ¿verdad? Me estoy metiendo en un camino sin salida y en un laberinto, en un terreno en el que no cae resbala. Y en efecto, para algunos podré caer, para algunos podré resbalarme, a otros les diré algo que les pueda interesar. Pero lo más importante de estas charlas que hemos hecho y que seguimos haciendo no es tanto transmitirles mi opinión personal, mis gustos, mis filias, mis fobias, que por supuesto van implícitas y en muchas ocasiones se perciben. El sentido de este proyecto, el sentido de estas charlas, conferencias, cursos, es transmitirles información, darles herramientas, instrumentos, conocimientos que les permitan a ustedes tomar su decisión a propósito de cualquier tema operístico y formar una opinión. Y finalmente, su opinión, su juicio es el válido, es el que ustedes o con el que ustedes conviven. Por lo tanto, hoy al final hablaré de mi opinión personal, pero vamos a tratar de partir de ¿qué sería elitista? Ya desde ahí nos vamos a complicar. La Real Academia de la Lengua nos da una definición que no les va a gustar y que no nos sirve del todo para nuestra conversación del día de hoy. Dice la Real Academia de la Lengua Española que el elitismo es una actitud proclive a los gustos y preferencias que se apartan de los del común. O sea, ser diferente. Creo que todos somos diferentes en algo, eso nos vuelve elitistas, con todo respeto para la Real Academia de la Lengua Española, no estoy muy de acuerdo. No lo hice, debimos de haber buscado el diccionario de María Moliner, que me parece infinitamente más exacto y más humano que el que a veces nos ofrece la RAE. Así es que esta definición no nos sirve, pero sí
a mí me permite distanciarme de ella y decirles de qué quiero platicarles hoy. Entendemos por elitismo o por élite o por elite a un grupo que se distingue de la mayoría de la población por su poder político, por su poder económico, por su poder intelectual, es decir, un grupo que realmente está, se percibe o se ostenta por encima del resto de la población en un ámbito. Vamos a ver de qué manera en la ópera han verdaderamente participado estas élites. ¿Es solo un fenómeno de ellas para ellas? ¿Lo ha sido así siempre? ¿Participan otros sectores de la sociedad? ¿Han llegado a mandar o a tener un rol protagónico estratos de la sociedad que no detentan esos poderes? Vamos a ver, rápida, someramente, es simplemente una conversación, un pequeño cafecito que nos tomamos juntos. El nacimiento de la ópera lo hemos platicado al infinito, de manera abierta en nuestros cursos, en nuestras charlas, en nuestras conferencias, en todos lados. Pero hoy podemos simplemente decir que nace en efecto en un nicho de élite. Pero el grupo que inventa, confecciona, que urde la ópera como una suerte de invento que busca desde el Renacimiento recobrar el pasado teatral griego y traerlo a nuestro tiempo de una manera semihablada, semicantada, interdisciplinaria, bla, 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 y que concibe en aquel lejanísimo 1580-90 como estas ópera en música, estas obras en música. Ese grupo, el de la Camerata Florentina, es una élite intelectual. Es una élite del pensamiento, de la reflexión, del arte. Recordemos que los renacentistas no eran, afortunadamente, etiquetables, como en muchos momentos, incluso el de hoy, la gente puede etiquetarse. Una misma persona podía hacer distintas cosas, podía tener quehaceres artísticos, quehaceres intelectuales, quehaceres científicos, técnicos o tecnológicos en alguna medida. Es decir, sí, hay una élite. Ahora bien, ¿en dónde desarrollan la ópera? ¿Cómo? ¿Dónde se inventa? En estos espacios del poder de los nobles, de los Borgia, de los Medici, en sus palacios, en sus villas, en esos lugares nace. ¿Cómo nace? Ya como los intermezzi, como estos pequeños interludios de teatro musical de la naciente ópera en medio de las representaciones teatrales que se hacen dentro de estos lugares. Élite total. Se celebran de pronto, se conmemoran bodas, enlaces, alianzas, situaciones políticas o personales de estos gobernantes y se hacen estos espectáculos, como se hacen todavía hoy por parte de muchos políticos. Acabamos de tener en el Zócalo de la Ciudad de México y tenemos continuamente grandes espectáculos organizados por la élite política. Bueno, estos serán organizados por la élite política de aquellos tiempos en sus espacios íntimos. ¿Y a quiénes invitaban? No, no invitaban al pueblo, no invitaban, no iban al mercado de Florencia, ahí por la vía Calzaioli, a invitar a la gente que encontraban en la calle. No, 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 desde luego que no. Invitaban a sus amigos, invitaban a sus pares. Ergo, la ópera nace desde el nicho de la élite política creada por el nicho de la élite intelectual. Pero muy pronto, ante el boom que tiene este fenómeno, ante la conmoción que causa en los espectadores esta nueva forma de contar historias, se empieza a difundir de una manera más amplia. Sale de ese ámbito porque interviene otra élite, tal vez, no una élite, pero una zona del poder económico elevada que trata de convertir en un negocio la ópera y decide venderla, comercializarla. Inventa las tiendas de ópera para vender ópera, que son los primeros teatros, 1637, Teatro San Casiano de Venecia y el San Mosè, y todos estos teatritos, y empiezan a proliferar junto con el barroco, a difundirse enormemente, y ahí es donde Monteverdi aparece más claramente, y luego vendrán los Vivaldis y los Scarlattis y todos los grandes creadores operísticos italianos del barroco.
Y es precisamente en estos teatros que hay de todos sabores, colores, niveles económicos, es finalmente una comercialización, una generación de un mercado consumidor de ópera. Ahí empieza la democratización. Ahí este elitismo empieza a diluirse porque la gente que puede tener algún tipo de recurso compra el boleto. No se hacen de manera abierta, no se hacen no es una política de beneficio o de beneficencia social, la divulgación de la ópera, pero ya se abre a otras estratos, ya no es tan de nicho, ya es mucho menos elitista. Y así avanza por el siglo XVIII, barroquizándose cada vez más. ¿Por qué? Y este fenómeno es interesantísimo. Al ya no ser una actividad endogámica, cerrada en los espacios de la nobleza, sino en estos teatros públicos a los que mucha gente y muchos estratos sociales pueden acceder, es ya en estos momentos cuando estos consumidores de todas índoles empiezan a incidir sobre el espectáculo con su aplauso, con su abucheo, con su aprobación o reprobación, con su comprar o no comprar un boleto para la siguiente función. Esta democratización del público que de manera cada vez más general accede a la ópera hace que sean ahora ellos, no los intelectuales que inventaron la ópera, quienes determinen su destino. Quieren más canto, quieren más show, quieren más arias, quieren que los castrados se vuelvan los reyes del espectáculo, quieren que los cantantes sean quienes dominen, quieren efectos especiales, quieren show. Y la ópera empieza a acusar el poder de estas no élites. Interesantísimo. La ópera se perfila hacia el terreno o hacia las características con las que más asociamos tu estructura por obra de distintos estratos y sobre todo de estratos cada vez más populares, que son los que empiezan a pedir este tipo de espectáculos. Ahora bien, la otra élite, la élite política, los monarcas, los duques, los condes, los reyes, todas estas figuras italianas, peninsulares también de estados hechizos que se arman en toda la península itálica, empiezan a ver que la no élite se interesa por la ópera, que es el gran espectáculo, que es lo que más penetración, lo que más conmueve, lo que más penetración tiene en la población general de alguna manera. No hay televisión, no hay plataformas de streaming, no hay cine. Este es el espectáculo. Y entonces la élite política regresa de nuevo a decir, esto ahora me sirve. Ya no es para mi consumo interno endogámico, para mis pares, elitista, pero me puede beneficiar. Y empiezan a copar, a cooptar, a manipular la ópera barroca en su temática para que represente a figuras nobiliarias, admirables, guapas, heroicas, guerreras, nobles, piadosas, sensibles y sacrificadas por sus gobernados, etcétera, etcétera. ¿Se fijan qué interesante esta deselitización, valga el término, de la ópera, pero esta reelitización al politizarla como un instrumento propagandístico para su propio beneficio me parece absolutamente fascinante? Y estamos viendo este péndulo en donde hay élites, no hay élites, es elitista, pero no es elitista. No está tan fácil responder, ¿verdad? No sé si estoy arrojando luz o complicándolo. De pronto, como dicen un refrán argentino, no aclares que oscurece, y tal vez al arrojar o al intentar arrojar estas luces de información sobre lo que va sucediendo, el fenómeno se vuelve más complicado. Pero todavía estamos solo circunscritos a la península itálica, a la denominación de origen, a los inventores y primeros explotadores y desarrolladores del género. Pero ¿qué pasa cuando la ópera, migra? Cuando, como el Homo sapiens desde África, empieza a extender sus ramas a través de migraciones
por distintos países y llega a Francia, y llega al Reino Unido, y llega a España, y llega al Sacro Imperio Germano, y un poco más tarde, bastante más tarde, llega a Rusia, a los territorios eslavos. ¿Qué empieza a suceder con la ópera? Francia es el primer ejemplo, y acaso uno de los ejemplos emblemáticos de la primera gran emigración operística a cargo de Jean-Baptiste Lully, un italiano que se ha afrancesado, que primero escribe música para lo que quieren los franceses, ballets, para Luis XIV, para la corte, para todo este gran negocio, show business que es el ballet en Francia, que luego hace ahí una suerte de crossover con la gran tradición teatral, la comédie française, Corneille, Racine, Molière y todos los grandes escritores franceses, y que después, en una suerte de acuerdo interesantísimo con el rey, vean en YouTube una película que se llama El Rey Danza, Le Roi Danse. Está subtitulada en inglés, completa, y presenta de una manera extraordinaria la vida de Lully, su interacción con el poder, con la élite y el nacimiento de la ópera francesa a través de la Grande Opéra, la gran ópera, este espectáculo colosal en donde de verdad la gran élite francesa quiere complacerse, autoexaltarse y ofrecerle gran espectáculo a la crema innata también de la élite nobiliaria francesa. Es así, pues, en un principio, un espectáculo profundamente elitista. Luego vendrá, a lo largo del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, una división, una diversificación muy grande de la ópera en París, básicamente en París más que en Francia, una división de estilos por teatros o de teatros por estilos, donde la ópera, el Gran Palais Garnier hace la Grande Opéra, donde existe el Théâtre des Italiens, el teatro de los italianos, que se dedica a hacer Rossinis y otras óperas italianas bufas, y algunas no bufas, pero muy para el gusto popular, hasta que hay una democratización un poco más intensa y una deselitización, quiero llamarla así, aunque entiendo que la palabra no existe, cuando se crea la ópera comique, hoy en el Châtelet, y se genera este espectáculo de teatro musical ya más local, más vernáculo, mitad hablado, mitad cantado, que tiene algunas danzas, que tiene elementos de color, exóticos, folclóricos, etcétera. Esta manera, esta variante local, localista, nacional, luego nacionalista, con la que distintas culturas de estas épocas atrapan la ópera y tratan de popularizarla en sus culturas, en sus sociedades. Así surge la ópera comique francesa, el Singspiel alemán, entiendo que en distintos momentos, no es simultáneo, la ballad opera en el Reino Unido, la zarzuela en España. Por lo tanto, si en todos estos países la manera de generar una ópera local es facilitándola, haciéndola accesible, haciéndola en la lengua vernácula, haciéndola mitad hablada y mitad cantada para que sea comprensible, incluyendo elementos, a veces música popular, elementos de color, folclóricos, claramente está buscando deselitizarla. Sigo con esta palabra inexistente, pero que nos ayuda. De esta manera, en Viena, en la corte de José II, el emperador que tanto convive con Mozart durante los 10 años que Mozart está en Viena, los 10 años finales de la vida de Mozart, José II llega a hacer un esfuerzo de nacionalismo operístico en el Burgtheater, haciendo solamente Singspiele, estas especies de musicals, que son estas variantes locales de teatro musical, de ópera. No prospera, ahí se estrena El rapto en el serrallo de Mozart, y luego su sucesor, Leopoldo II, permite la creación de teatros periféricos como el Theater an der Wieden, luego Theater an der Wien, en esta zona conurbada llamada Leopoldstadt, la ciudad de Leopold, una especie de ciudad satélite para
quitar la densidad urbana a la capital vienesa en aquel momento, y este teatro, que es donde Mozart estrena La flauta mágica, es un teatro popular, no populachero como de pronto hemos visto por a lo mejor la película Amadeus, pero un teatro abierto, multidisciplinario, a donde puede ir el verdulero, o puede ir el emperador en alguna ocasión, o puede ir el compositor, o puede ir el intelectual, o puede ir el naciente burgués. Otra prueba, otra muestra de intentar reducir este elemento elitista. Rusia, la llegada de la ópera a Rusia va a ser mucho más, no mucho más, va a ser muy interesante y muy singular, porque originalmente, como siempre, es un producto de élite. Será básicamente Catalina la Grande la que haga la exportación, la importación fundamental de la ópera. Las dos emperatrices antecesoras, ahora se me van los nombres, hay una Anastasia y se me van los dos nombres de las emperatrices antecesoras, las que están entre Pedro el Grande y Catalina la Grande, pero empiezan con esta importación de compositores operísticos para, así como llevaban jarrones y telas y sillones y porcelanas y pinturas y esculturas europeas, empezar a llevar este maravilloso producto artístico que es la ópera, y ahí es a donde llegan muchos compositores italianos importantes, como Paisiello, el que estrena el primer famoso Barbero de Sevilla, y lo estrena en Moscú o en San Petersburgo, en uno de los dos, creo que en San Petersburgo, sí, en San Petersburgo. Y después empiezan a mandar compositores rusos a aprender a hacer ópera en Italia, y empieza así como un producto también totalmente elitista, pero ahí se genera una chispa de nacionalismo muy precoz y muy fuerte, en donde empezar a hacer la ópera en ruso, con temas rusos, con cantantes y compositores rusos, se vuelve un elemento de identidad, y explotan temas nacionales, nacionalistas, y hay un inmenso gusto popular, amor popular por la ópera de una manera mucho más temprana. Y mencioné nacionalismo, y al hablar de nacionalismo no podemos evitar pensar en el nacionalismo decimonónico italiano y germano. Y aparecen las dos colosales luminarias de la segunda mitad del siglo XIX en la ópera de Europa. En Italia, en lo que sería y se convierte en Italia, Giuseppe Verdi; en lo que sería y se convierte en Alemania, Richard Wagner. Dos nacionalismos por completo diferentes. Uno, el de Verdi, cada vez más inclinado hacia lo popular. Un compositor, un corpus operístico que se utiliza bien pronto, y que el propio Verdi utiliza bastante pronto como un elemento y un instrumento de cohesión nacional, de generación de identidad y de unificación política, para que nazca la Italia que hoy conocemos hasta la década de los 60 del siglo XIX. Es decir, es obligadamente una ópera no elitista, porque busca y termina moviendo a las masas, generando unidad e identidad entre el trabajador más popular y el conde y el burgués y el banquero, y todos estos personajes que quieren emanciparse de los Borbones, de los Habsburgo, y convertirse nuevamente en esta unidad política, cultural, como lo fuera en el para ellos ya lejano, pero idealizado imperio romano. Y ahí la música de Verdi se empieza a mover, a penetrar todos los estratos de muchas maneras, incluyendo el naciente organillo. El organillo, que escuchamos todavía en algunas calles, y que empieza a llevar la música, las arias, las melodías, las tonadas de Verdi a distintos lugares. Insisto, un nacionalismo hiperpopular versus el nacionalismo sobreintelectual wagneriano, que no tiene nada de popular, y que es un nacionalismo más bien, insisto, intelectual, retórico, complejo, simbólico. No puede ser más distinto y distante del verdiano. Una eterna contradicción, Wagner, que aboga por
el desaburguesamiento de la ópera, por quitarla de esta banalidad elitista del poder, pero que choca continuamente contra las contradicciones de su propio quehacer, de su propio comportamiento, coqueteando, buscando, dejándose mimar por la nobleza, por la alta burguesía, por el capital. Es un estilo, es una forma de ser de Richard Wagner, en donde de ninguna manera podemos hablar que esté buscando lo popular, acercarse verdaderamente a esas otras zonas y estratos de la población que no sean los de la élite intelectual al menos. Es, insisto, un terreno, una forma de actuar muy distinta de la de un Verdi y en muchos sentidos contradictoria, aunque artísticamente absolutamente extraordinaria. Estamos no ante uno de los grandes compositores de la historia solamente, sino indubitablemente ante uno de los más grandes artistas de la historia de la humanidad, Richard Wagner. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Bayreuth, su teatro, el teatro que, con el apoyo de Ludwig II, otra figura a la que permite lo financie, lo apoye, el poder, la élite total, el rey de Baviera apoyándolo, pero finalmente con ayuda, al final del rey de Baviera también, hace este teatro en donde aparentemente Wagner dice que va en contra de la burguesía, en contra de esa élite, como quitando el vestíbulo, que no haya vestíbulo en el teatro, pasas de la colina, de los jardines que rodean al teatro, a la sala, no poner ese espacio de banalización, de comercialización, de élite. No hay palcos, que no haya palcos, este lugar donde la élite paga más, no para ir a ver la ópera, sino para ser vista por el público. Estos elementos wagnerianos, al menos en el discurso y en la arquitectura, tienen, sí, hay que admitirlo, un elemento anti-elitismo. Y nos acercamos al final del siglo XIX, en este breve, sucinto recuento ante el arranque del siglo XX, marcado por las grandes vanguardias. Son los momentos en los que el expresionismo, el dodecafonismo, más adelante, seguimos con el siglo XX, el serialismo, la música concreta, la música electroacústica, la música aleatoria, el espectralismo, todos estos nuevos lenguajes musicales claramente no están destinados a la élite política o a la élite económica, pero sí a un público verdaderamente interesado por las nuevas manifestaciones artísticas, y no es forzosamente una élite, porque hay muchísima gente que se acerca a estas vanguardias, gente de todos los estratos sociales, pero que verdaderamente están dispuestos a involucrarse ahora también racional e intelectualmente con el espectáculo, con la ópera, y no solamente de una manera emocional o de espectáculo. Y llegamos a todo el final del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, en donde de alguna manera el elitismo o no elitismo de la ópera parece circunscribirse, o parece que lo asociamos con qué tipo de teatro es, cuánto cuesta el boleto, cómo sale, de dónde sale el presupuesto. Sí, algo hay de eso. Y tenemos dos modelos muy marcados: el modelo europeo, que los países latinoamericanos mal imitamos, en donde países como Alemania, países como Francia, países como España, el dinero de estos teatros de ópera es dinero público. Hay una responsabilidad del Estado, hay una conciencia, hay un elemento de identidad nacional y cultural todavía en el apoyo a la ópera, sobre todo de estos teatros que tienen actividad permanente, como son los de Alemania, y de muchos de los teatros de estos países de los que he hablado, los teatros italianos también, en donde hay un presupuesto y un subsidio masivo del Estado que permite tener producciones de primerísimo nivel con costos de boletos variables, caros, medianos, baratos. Ahora hablaremos del costo del boleto. En América Latina parece que queremos ese modelo, puesto que el involucramiento de la iniciativa privada es nulo en el apoyo a la ópera. Es muy fácil criticar el quehacer operístico o la producción operística de países como México,
pensando y criticando solamente al gobierno de cualquier momento, de cualquier partido, de cualquiera de los que hablemos, porque no hay dinero suficiente para apoyar a la ópera, y jamás nos detenemos a que la élite económica industrial de nuestro país no ha dado un centavo, partido por la mitad, para apoyar la ópera. Qué cómodo quejarnos de que no recibimos dinero del gobierno para hacer grandes espectáculos operísticos y no nos detenemos a criticar con igual o mucho mayor vehemencia a la élite económica que puede y da dinero para tantas cosas y no lo da para la ópera. Y el otro modelo, que es el modelo estadounidense, un modelo de cero intervención del Estado, en donde es la taquilla y los particulares, esta cultura del mecenazgo en la que se deduce impuestos, en la que hay, ¿cómo se diría? Donaciones casi testamentarias de grandes familias para procurar la ópera. Es decir, son modelos muy distintos y los precios de los boletos no son bajos. Pero ahora hablaremos, insisto, el precio de los boletos es muy importante mencionarlo. Lo voy a mencionar un poco más adelante. Y también están estos grandiosos festivales de élite europeos que tienen un modelo híbrido, en donde tienen un apoyo importante, importantísimo de sus gobiernos, tienen importantísimas aportaciones de patrocinadores y boletos entre caros, muy caros y estratosféricos algunos. Hasta aquí este recuento, hasta aquí la clase. Y ahora un poco de opinión personal. Yo creo que hoy la ópera no es elitista por las siguientes razones. Una, el supertitulaje. El supertitulaje permite en todos los teatros del mundo que cualquier persona, cualquiera, pueda entender y conectarse inmediatamente con el espectáculo. Ese es un elemento importantísimo de democratización en la comprensión, en la accesibilidad a la ópera. Producciones puestas en escena para todos los gustos, tradicionales, no tradicionales, modernas, no modernas. Aquí ya saben que su servidor es un fanático empedernido de las producciones no tradicionales, radicales. Discuto a rabiar con la gente que descarta estas propuestas, que ama las propuestas tradicionales, pero lo interesante es que las podemos discutir. Es decir, este tipo esta variante en las propuestas también es un elemento de no elitismo, en mi opinión. Un repertorio cada vez más diverso y representativo de épocas diferentes. Cada vez las compañías de ópera, miren lo que está haciendo el Met, de Nueva York, incluso con sus transmisiones en cine, cada vez repertorio más diverso, más contemporáneo, de distintos momentos. La eliminación ya prácticamente total de los protocolos y los códigos de vestimenta. Sí, todavía hay gente que lamenta profundamente no vestirnos de tal o cual manera para ir a la ópera, pero a mí me parece que lo que importa es la actitud interior, la apertura, el respeto, el amor por el espectáculo, no la corbata, no el traje, no el collar de perlas. Eso no es importante para ir a la ópera. Los precios, el tema de los precios. Ahí hay un profundo cinismo y doble moral de la gente que dice que la ópera es cara. Pónganse a comparar en cualquier país, internamente, con los precios internos, los costos del boleto de la ópera en el Met con los de ir a ver un juego de básquetbol en Madison Square Garden o con los de ir a ver un concierto ultra top pop en Madison Square Garden. A ver, ¿resultaron ahora tan caros los boletos de la ópera? ¿Verdad que no? O en nuestro país. Los boletos en nuestro país están profundamente subsidiados. Pero ¿cuánto cuesta ir a ver un concierto de una figurísima nacional o internacional a un espacio masivo? ¿Cuánto cuesta ir a ver la final del fútbol mexicano en un buen lugar? Detengámonos. Si nos vamos a poner a criticar por elitista a la ópera, entonces es más elitista el fútbol, es más elitista un concierto de rock. ¿Verdad que hay una contradicción? Si es que el precio del boleto es el elemento que determina que algo sea elitista o no. Por supuesto que también la tecnología, el streaming, en el que ahora
todo mundo, de una u otra manera, YouTube, las plataformas, Medici, las transmisiones del Met, de Covent Garden, nos permiten ver, tener un cierto acceso a esas producciones extraordinarias. Obviamente, no es lo mismo ver en el teatro una función de ópera, en cualquier teatro, que verla en una pantalla, por extraordinario que sea el sonido, pero es una forma particularmente atractiva, divulga, acerca a la ópera, y de pronto sí hay que admitirlo, ver en el Auditorio Nacional una ópera desde el Met con una pantalla de esas características y con un sonido de esas características es un espectáculo extraordinariamente impresionante. Nunca, nada como la ópera en vivo, pero estas otras manifestaciones sí que permiten también deselitizar la ópera. Ahí les va otro elemento que va a escandalizar a muchos y a muchos. Vengan las pedradas. El crossover, la mezcla, el diálogo entre lo pop y la ópera. Sí, yo estoy a favor. Yo estoy a favor de que Il Divo, Il Bolo, Bocelli, todos quienes ustedes canten ópera, como la canten, con micrófono, o que Gilmour haga un cover del aria de los pescadores de perlas, o que de pronto hay una versión del Nessun Dorma de Beck, el guitarrista, en guitarra eléctrica, en rock. Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Cómo no? Acerca la ópera a su manera. De pronto hay gente en esos nichos que dice, oye, ¿qué es esto? Está padre, suena padre. No, pues es ópera. Por supuesto que no es el 100% de la gente que oye a estos grupos o estas interpretaciones los que corren a un teatro de ópera, no soy tonto, pero está utilizándose esos canales para de alguna manera decirle a la gente, a la no élite operística, hey, aquí hay ópera, aquí hay algo maravilloso, y créanmelo, porque lo sé de cierto, que muchísima gente se ha acercado a la ópera por cosas como esas. Y tranquilos, porque también el mundo de la ópera se ha acercado a lo pop. Caruso, Gilly cantaban las canciones pop de su época, de la misma manera en que los Tres Tenores hicieron algo maravilloso. Aquel que niegue que lo que hicieron Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras con sus conciertos de los Tres Tenores fue un acto de acercamiento y de deselitización de la ópera, está mintiendo, y un grandioso negocio para ellos. ¿Y qué tiene? Tres grandiosos vivos, estrellas, dioses del canto del siglo XX. No podían hacer eso, que hagan eso y que hagan más. Dejémonos de estos purismos. No hay nada que le haga más daño a la ópera que el purismo. Nada más miope, más sordo, más ciego, más endogámico que el purismo. Se trata de que la ópera se amplíe, se acerque a todos, no de que tratemos de ostentarnos como los conocedores puristas del género. Y creo también que algunos proyectos de divulgación operística contribuyen o intentan deselitizar la ópera. Y disculpen ustedes la arrogancia que pueda llevar el comentario, nuestro proyecto, Hablemos de Ópera, que justamente trata de instalarse en una variante diferente de lo que habitualmente ha sido hablar de ópera, divulgar la ópera y acercar la ópera. Ahora hablaremos de eso. ¿Cuál es el elitismo actual? Hay elitismo, y claro que hay elitismo, pero el elitismo es mucho del público de la ópera, de los críticos de la ópera, de los conocedores o pseudoconocedores de ópera, de los melómanos profesionales que se empeñan en transmitir la idea de que son elegidos, superiores, que su conocimiento lleva años para poderse adquirir y que desde ese lugar olímpico de élite tienen que bajar a tratar de convivir con las no élites que no saben nada de ópera. Eso sí le hace daño a la ópera. Eso sí es elitismo, pero ¿saben algo? Eso no tiene nada que ver con la ópera. Esas personas no se paran en un escenario a cantar ópera, esas personas no dirigen una escena, la escena operística, esas personas no toman una batuta, esas personas no empuñan un violín. Simplemente desde la butaca, desde el café o desde Twitter, dicen que generan este elitismo. Ahí sí está presente. Y también muchísimos de los divulgadores o supuestos divulgadores. Yo empecé a hacer divulgación de esta manera que hoy me parece repelente, una manera arrogante, donde lo único que parecen buscar es mostrar cuánto saben de ópera y no verdaderamente conectar
no hacerla accesible, no hacerla simple como puede ser, no hacerle ver a la gente que la ópera está en su vida, en su casa, en sus discusiones, en su cama, en su cocina. Ahí está ya la ópera, ahí está mucha de la esencia de la ópera y simplemente hay que percibirla así y conectar de esa manera con ella. Nosotros desde este espacio en Hablemos de Ópera intentamos hacer lo contrario, tratamos de acercar de verdad a nuestra manera, equivocándonos seguramente, pero procurando generar la sensación de no élite. Y pienso en Ratatouille. Todos pueden cocinar, todos podemos amar la ópera, todos podemos entender la ópera y todos podemos gozarla sin excepción alguna. No se necesita tener nada diferente de los demás. Sí, una cosa que es con lo que voy a terminar. Por eso llevamos estas 200 charlas gratuitas. Por eso vamos con alguna frecuencia, la pandemia lo interrumpió, a las cárceles de hombres, de mujeres, a los consejos tutelares de menores, a centros para rehabilitación de adictos, a comunidades marginales, a tratar de llevar la ópera al espacio menos elitista posible. Esto es lo que pensamos. Esto es lo que su servidor piensa de la ópera o del elitismo y no elitismo en la ópera. Y termino planteando de nuevo la pregunta. ¿La ópera es elitista? Y termino con un juego muy serio. Sí, sí hay un solo elemento elitista consustancial a la ópera, que sí es un elemento elitista de la ópera. ¿Y saben cuál es ese elitismo? El elitismo emocional. La ópera solo está hecha y solo funciona para esa élite de seres humanos que está dispuesta a conectarse con sus emociones, a vivir sus emociones de manera intensísima y fortísima, a vivir el amor, el desamor, los celos, la traición, la nobleza, la bajeza, la ruindad, todos los elementos de la condición humana de esta manera extrema y perestésica que la ópera nos hace vivir. Ahí sí hay un elitismo, y es un elitismo maravilloso, porque todos en el fondo, aunque queramos negarlo, estamos en contacto con nuestras emociones y la ópera nos ayuda a vivirlas de una manera única. Creo que tenemos algunas preguntas, permítanme un segundo. ¿Qué opino de Franco Sefirelli? Franco Sefirelli es una manera de hacer ópera que en algún momento de mi vida fue importantísima, deslumbrante, atractiva, tradicional, gran espectáculo. Hoy me parece que es un director, fue un director de escena que le sigue dando mucho a muchísima gente que arranca su camino operístico. Hoy a mí me parece que mi interés a estas alturas de mi vida va por propuestas más aventuradas, riesgosas, poco ortodoxas en términos narrativos y teatrales, pero estamos hablando de una de las grandísimas figuras de la dirección de escena del siglo XX y de la historia de la ópera, fuera de discusión. Y después de esta exaltada charla a propósito del elitismo operístico, los invito a que se inscriban ya no a la experiencia integral, sino al curso virtual sobre Madama Butterfly de Puccini. El curso integral junto con la experiencia implicaba, aquí tenemos a unos vecinos participando de nuestra charla, supongo que escuchan unos ladridos, teníamos que complementar la charla el día de hoy así, pero les decía yo, ya no tenemos el boleto, no tenemos ya boletos de la dotación que pudimos adquirir a través de la alianza con el Palacio de Bellas Artes y con la Ópera de Bellas Artes para las funciones de Madama Butterfly, pero sí que podemos ofrecerles todavía el curso preparatorio de Madama Butterfly en 2 sesiones, el lunes 19, el miércoles 21 de junio, de las 7 a las 9 de la noche, 950 pesos por dispositivo, por computadora. Tómenlo, inscríbanse, llámenos y adquiéranlo al 55 43 47 02 83 o a hablemosdeopera1@gmail.com y por su cuenta traten de comprar a través de la taquilla del Palacio de Bellas Artes o de la boletería electrónica asociada con él boletos para alguna de las funciones. Estos
cursos, estas actividades cobradas, pagadas, son las que han hecho y hacen sustentable el esfuerzo, como les comentábamos, de más de 200 charlas como esta, completamente gratuitas y abiertas al público. Gracias por su compañía, ojalá que la hayan disfrutado y si les gustó, pasen la voz, compártanla para que más gente nos pueda escuchar. Soy Gerardo Kleinburg y las espero en nuestra próxima Hablemos de Ópera en Casa. Gracias.